Veamos, ¿cuál hacemos? El 12. Ah, bueno, este, ¿verdad? El 12. Dice, no, voy a grabar. Estoy grabando, ok. 12 dice, las dos cargas en la figura 24.2 están separadas por una distancia de 2 centímetros y Q vale 15 nanocoulombs. Determine el potencial eléctrico en A, en esta esquina, y el potencial eléctrico en B. Y C, la diferencia de potencial entre B y A. Bueno, es muy fácil, ¿verdad? Es conceptual. Eh, para hacer este problema, entonces, eh, nos vamos a la pizarra eh, y hacemos un dibujo de situación. Entonces, es como un cuadrado, ¿verdad? Y hay dos partículas cargadas. Esta partícula y esta partícula. Esta tiene una carga de más Q, ambas son positivas, más Q, y esta otra tiene una carga de más dos veces Q. Aquí está el punto A y aquí está el punto B, las esquinas del cuadrado. Y cada lado del cuadrado mide una distancia D. Los cuatro lados miden D, ¿verdad? D, D, D y D. Entonces, como es un cuadrado, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes pueden sacar la distancia entre esquinas opuestas fácilmente, ¿verdad? Ustedes apliquen ahí el teorema de Pitágoras. O sea, esta distancia, ¿verdad? Por ejemplo, debería medir, este, debería medir la raíz cuadrada de 2 por D, ¿verdad? Y esta otra también, ¿verdad? La otra diagonal del cuadrado debe medir eso. Entonces, para calcular el potencial eléctrico que ustedes miden en el punto A, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen potencial en A igual a la constante de Coulomb por la carga Q dividido entre la distancia que separa a la carga Q de A, ¿verdad? La distancia 1, digamos, más K por Q entre la distancia 2. Claro que aquí entonces la distancia 1, R1 sería D, y R2 sería raíz cuadrada de 2 por D. Ah, bueno, y esto sería 2Q, ¿verdad? Pues K por Q entre D más 2K por Q entre raíz cuadrada de D. Y ahí ustedes esto lo pueden, bueno, si quieren lo pueden simplificar, ¿verdad? Eso sería K por Q entre D por 1 más raíz de 2. Claro que el problema da datos, ¿verdad? Nos dice cuánto vale cada cantidad. Eh, Q vale 15 nanocoulombs y D vale 2 centímetros. Entonces, el potencial en A mide 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado, que es lo que mide K, por la carga Q que mide 15 nanocoulombs, o sea, 15 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido entre la distancia D, es dividido entre 2 centímetros, 0,02 metros por 1 más raíz de 2
1,63 por 10 a la 4 volts. Y luego para hacer el potencial en B es lo mismo, ¿verdad? Nada más que para el potencial en B hay que tener cuidado porque hay que intercambiar las distancias realmente, ¿verdad? Que la distancia entre la carga Q y B es raíz cuadrada de 2D, mientras que la distancia entre B y la carga 2Q es simplemente D. Potencial en B sería K por Q entre raíz cuadrada de 2D más K por 2Q entre D. Sería K por Q entre D por 1 entre raíz de 2 más 2, que da distinto, ¿verdad? Potencial en B. Entonces sería igual a, cuando lo calculan, da entonces, si no estoy equivocado, debería dar entonces 1,83 por 10 a la 4 volts. De manera que en la pregunta C dice, averigüe la diferencia de potencial entre V y A. O sea, es que averigüe cuánto es VB menos VA. 1,83 por 10 a la 4 volts menos 1,63 por 10 a la 4 volts. Que eso es, ¿verdad? Bueno, es 1, bueno, realmente esto es igual a 2,0 por 10 a 3 volts. Está 2000 volts de diferencia. Recuerden que realmente calcular un potencial eléctrico es más fácil que calcular un campo eléctrico, porque el potencial es una cantidad escalar, o sea, no tiene componentes, no tiene magnitud, no tiene componentes ni dirección, solo tiene magnitud. Entonces, no hay que preocuparse por las componentes. Sería muy fácil. ¿Preguntas, dudas? Ok, ¿alguien quisiera proponer otro? La diferencia de potencial no sería VA menos VB. Bueno, la pregunta dice, averigüe la diferencia de potencial eléctrico entre B y A. O sea, eso es simplemente una cuestión de cómo interpreta usted la diferencia de potencial. Em, Vamos a ver qué dice el libro. Estar seguros, nada más. Es que tal vez la confusión sale porque aquí cuando ustedes leen esto, dice, cuando una carga positiva Q se mueve entre los puntos A y B en un campo eléctrico E, el cambio en la diferencia en la energía potencial del sistema, el campo carga es, y aquí ponen un menos, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuando usted calcula la diferencia potencial a partir de la integral del campo eléctrico. Em, pero digamos, ya directamente, si usted le dice, calcule la diferencia de potencial entre B y A, es calcule cuánto es V en B menos V en A. Ese menos A es solamente cuando estamos aplicando la definición por integral.
potencial eléctrico, diferencia de potencial. Es que aquí está, aquí se define la diferencia de potencial de esa forma, ¿verdad? Es a partir de la integral. Bueno, ¿alguien quisiera proponer otro? Problemas. Veamos entonces. La clase pasada habíamos calculado potenciales eléctricos para distribuciones continuas. Vamos a ver. Ven, dice, ¿por qué no es posible la siguiente situación? Se configura un aparato de laboratorio de la siguiente manera. El eje X es el eje de simetría de un anillo estacionario uniformemente cargado de radio R mayúscula igual a 0,5 metros y carga con mayúscula igual a 50 microcoulombs. Se coloca una partícula con carga Q mayúscula igual a 50 microcoulombs y masa de 0,1 kilogramos en el centro del anillo y se restringirá a moverse solo a lo largo del eje X. Cuando se desplaza ligeramente, la partícula es repelida por el anillo y se acerca a lo largo del eje X. La partícula se mueve más rápido de lo que esperaba y golpea la pared opuesta a su laboratorio a 40 metros por segundo. O sea, hay que ver cómo es que se comporta el campo eléctrico para un anillo como este. El campo no, el potencial eléctrico para un anillo como este. Y ver si es cierto o no es cierto que es posible que la carga se mueva rápidamente, ¿verdad? Entonces, este es otro caso, ¿verdad? Típico de un problema de distribuciones continuas de carga. Tenemos entonces un anillo cargado, ¿verdad? Y a través de ese anillo pasa un eje de simetría de color negro. Decimos que este es el eje X. Y aquí colocamos una partícula cargada Q, ¿verdad? Ambas cargas, ambos objetos tienen una carga Q, la misma carga. Nada más que en el caso del anillo se encuentra distribuido uniformemente, mientras que en el caso de la partícula está concentrada en un solo punto. Entonces, esta distancia es la que llamamos la distancia X, ¿verdad? Que es la que mide qué tan largo se encuentra la carga del centro del anillo. Ahora bien, para este tipo de problemas, siempre conviene, como ustedes ya saben, separar el anillo en un montón de pedacitos pequeños. Yo agarro un pedazo de carga muy delgado, muy pequeño, que tenga un diferencial de carga de Q y que tenga un grosor de S, ¿verdad? Entonces, este pedacito de carga se va a encontrar a una distancia de la partícula puntual, ¿verdad? R. Lo que pasa es que ahí ustedes saben que ustedes pueden aplicar entonces el teorema de Pitágoras, ¿verdad? R. Si el anillo tiene si el anillo tiene un radio R mayúscula, ¿verdad? Entonces, esto mide R mayúscula.
Eso quiere decir que R minúscula tiene que ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más R al cuadrado. Entonces, el potencial generado por esta partícula de Q, ¿verdad? Sería dV igual a K de Q entre R. K por dQ entre la raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado. Y si el anillo tiene una densidad de carga de lambda, entonces podríamos decir que dQ es igual a lambda ds, donde ds, donde lambda sería entonces la densidad lineal del anillo, sería entonces la carga total dividido entre 2pi m mayúscula. Entonces, el potencial de ese pedazo de carga sería entonces K por lambda ds entre la raíz cuadrada de r al cuadrado más x al cuadrado. El problema es más sencillo de lo que parece porque vean que ninguna cantidad de la integral va a terminar dependiendo de ese. Entonces, quiere decir que el potencial, cuando ustedes integran, va a ser igual a K por lambda entre la raíz cuadrada de r al cuadrado más x al cuadrado por la integral de ds, ¿verdad? Y ds sería entonces la circunferencia del anillo. La circunferencia del anillo. O sea, esto sería igual a 2pi por r, ¿verdad? Entonces, el potencial es K por lambda entre la raíz cuadrada de r al cuadrado más x al cuadrado por 2pi r. Pero como lambda es igual a q entre 2pi r, entonces quiere decir que el potencial es simplemente igual a K por q entre la raíz cuadrada de r al cuadrado más x al cuadrado. Ahí está. Vean que eso es un escalar, ¿verdad? No tiene componentes, no tiene dirección, es solamente un escalar, que depende de la coordenada en x. O sea, uno podría decir, ¿verdad? Que este potencial eléctrico realmente se comporta como una función, ¿verdad? Una función que va variando con la distancia x, igual a eso. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿verdad? O sea, volviendo a lo que nos dice el enunciado. Voy a ponerles otra vez el libro. Dice, ok, se configura un aparato en su laboratorio de la siguiente manera. El eje X es el eje de simetría de un anillo estacionario uniformemente cargado radio R. Se coloca una partícula con carga Q mayúscula igual a 50 microcoulombs y masa de 0,10 kilogramos en el centro del anillo. Y se restringirá a moverse solo a lo largo del eje X. Cuando se desplaza ligeramente, la partícula es repelida por el anillo y acelera a lo largo del eje X. La partícula se mueve más rápido de lo que espera y golpea la pared opuesta a su laboratorio a 40 metros por segundo. Entonces, ¿cómo se puede entender esta pregunta? Entonces, vean qué interesante. Lo que nos está diciendo es que al puro principio, ¿verdad? Teníamos la partícula puntual justo en el centro del anillo. Entonces, hay que considerar un caso en que el caso inicial, ¿verdad? En el caso inicial, X es igual a 0, porque se encuentra dentro del anillo. O sea, se encuentra exactamente en el centro del anillo. Y por otro lado tenemos el caso final, donde X es un número muy grande. Entonces podemos decir que X tiende al infinito. Pues eso sucede cuando se encuentra
muy lejos del anillo. Entonces, con las partículas puntuales también se puede entonces aplicar, en este caso, apropiadamente se puede aplicar la ley de la conservación de la energía mecánica. Ahí podríamos decir entonces que la energía mecánica, cuando X es igual a 0, tiene que ser igual a la energía mecánica cuando X tiende al infinito, ¿verdad? O sea, realmente ustedes no pueden evaluar la energía mecánica cuando X tiende al infinito, porque eso no es un número real, pero al menos lo que sí pueden hacer es ver a qué valor tiende, si es que tiende a algo, ¿verdad? Entonces, la energía mecánica cuando X es igual a 0 es igual a la energía cinética de la partícula, o sea, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la carga de la partícula puntual multiplicada por el potencial cuando X es igual a 0. Vean que cuando X es igual a 0, esto se simplifica mucho, porque es igual a K por Q entre raíz cuadrada de R cuadrado. Y también sabemos que la partícula parte del reposo. Entonces, eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. O sea, esta velocidad es 0. 0, 0, ¿verdad? Entonces, la energía mecánica inicial es igual a Q por K por Q entre raíz cuadrada de R al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, es K por Q al cuadrado entre R. Y ya, ¿verdad? Luego, la energía mecánica cuando X tiende al infinito es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en el infinito más Q por el potencial cuando X tiende al infinito. Entonces, aquí como una nota aparte, vean que cuando ustedes toman el límite en que X tiende al infinito del potencial, o sea, de K por Q, entre raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado, ustedes lo que tienen es una fracción, ¿verdad? Que en el denominador tiene un número muy grande. Entonces, esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esto se aproxima o tiende al valor 0. Entonces, quiere decir que al puro final, toda la energía va a ser energía cinética, ¿verdad? Esta sería la energía, diríamos que en el infinito. Y entonces, cuando aplicamos las condiciones para el equilibrio, ¿verdad? Decimos entonces que la energía mecánica cuando X es igual a 0 es igual a la energía mecánica cuando X tiende al infinito. En otras palabras, K por Q al cuadrado entre R es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en el infinito. Y eso quiere decir entonces que la velocidad en el infinito es igual a la raíz cuadrada de K por Q al cuadrado por 2 entre la masa de la partícula por R. Y ahí ustedes evalúan cuánto da esto, ¿verdad? Esto es 2 por 9 por 10 a las 9 newtons por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por Q al cuadrado, y Q era igual a 50 microcoulombs. Entonces, 50 por 10 a la 6 a la menos 6 coulombs al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre m por r. La masa de la partícula era de, ¿cuánto era? De 0,1 kilogramos. Y el radio era de 0,5 metros. Pues la velocidad en el infinito es
de 3 metros entre segundos. Me queda que es exactamente de 3 metros entre segundos. Tal vez será bueno que ustedes lo revisen para ver si les da igual. La pregunta decía, la partícula se mueve más rápido de lo que esperaba y golpea la pared opuesta a su laboratorio a una velocidad de 40 metros por segundo. Bueno, o sea, realmente ustedes podrían decir que la partícula se mueve muy rápido, ¿verdad? Una velocidad de 3 metros por segundo es muy grande, pero no es tan grande como lo que ellos dicen que era de 40 metros por segundo. Entonces no es cierto, ¿verdad? La velocidad que alcanza no es de 40 metros por segundo, es de 3 metros por segundo. Nada más. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces hagamos otro. En este dice, la varilla delgada con carga uniforme que se muestra en la figura 2441 tiene una densidad de carga lineal lambda. Suponemos que es constante. Encuentre una expresión para el potencial eléctrico en el punto P. El punto P está aquí arriba. Entonces, hacemos un sistema de coordenadas, ¿verdad? X y Y. Esta distancia nos decían que medía A. Esta otra distancia nos decían que medía B. Mientras que la barra como tal mide una distancia L. Y además tiene una carga Q. Y el punto P está acá. Entonces, para este problema, que es una distribución de carga uniforme, hay que hacer una integración. Hay que integrar para encontrar el potencial total. Entonces, algo que se hacía siempre era dividir la barra en pedacitos. Entonces, yo agarro un pedacito de la barra, muy delgado, ¿verdad? Y digo, ok, ese pedazo de barra va a tener una carga de Q y va a tener un grosor de X. Entonces, yo le asigno un dQ y un dx, ¿verdad? Eh, y además, ese pedazo de barra va a estar distanciado del origen una distancia x, ¿verdad? Esto va a ser x va a ser la coordenada de ese pedazo de barra.
De esa forma, vean que la separación que va a existir entre la barra y el punto P no es X, es otra cosa diferente de X, es esta distancia R. ¿Ok? Claro que esta R, ¿verdad? Ustedes pueden después pueden decir que esa R se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. R vendría a ser entonces la raíz cuadrada de X al cuadrado más B al cuadrado. Porque X es la coordenada en el eje horizontal y B es constante. B es la coordenada en el eje Y. Entonces, la hipotenusa es raíz cuadrada de X al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, este pedacito de carga genera un potencial muy pequeño, infinitesimal, que vamos a llamar dV. dV es igual a K de Q entre R. También decimos que dQ es igual a una constante lambda por dx. De hecho, el problema nos lo deja en términos de lambda, entonces posiblemente haya que contestar la pregunta en términos de lambda. Entonces, esto sería igual a K por, en lugar de poner dq, ponemos lambda de x. Y en vez de poner r, ponemos raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado. Y para calcular entonces todo el potencial, tenemos que integrar, ¿verdad? dv. Integramos k lambda de x raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado. Pero vean que la integral hay que hacerla siempre sobre los límites físicos de la barra, porque la barra no se extiende hasta el infinito, se extiende desde x igual a hasta x igual a más l. ¿Ven? Pues el límite inferior es x igual a y el límite superior es x igual a más l. Entonces, esta integral tenemos que resolverla en la siguiente página, ¿verdad? Ustedes, digamos, hay muchas formas de hacer esta integral, pero bueno, vamos a hacerla a mano. Entonces, v es igual a k por lambda, bueno, la integral de k por lambda por dx entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado. Sacamos constantes desde a hasta a más l. K por lambda por la integral de dx de la raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado desde x igual a hasta x igual a más l. Entonces, aquí una sustitución que podríamos hacer es decir que x es igual a b por la tangente de z y que de x es igual a b por el secante cuadrado de z. Entonces, el potencial sería k por lambda por la integral de dx es b por el secante al cuadrado de z, mientras que lo que está abajo entonces queda como la raíz cuadrada de b al cuadrado tangente al cuadrado de z más b al cuadrado. Y ustedes saben que tangente al cuadrado de z más 1 es igual a secante al cuadrado de z. Hay que tener cuidado con los límites de integración, ¿verdad? Más tarde me voy a preocupar por ellos. Por el momento no los voy a tocar, ¿verdad? Simplemente voy a dejar la integral indefinida. Después veo cómo hago para arreglarme con los límites de integración. Cuando yo entonces aplico esta identidad aquí abajo, ahora entonces me queda que esto es k por lambda por la integral de b secante cuadrado de z entre b por el secante de z, ¿verdad? Yo saco
el secante cuadrado de la raíz, me queda secante. Entonces esto es igual a K por lambda por la integral del secante de zeta de zeta. O bien esto es igual a K por lambda por la integral de zeta entre el coseno de zeta. Okay. Y después, bueno, después entonces buscamos un libro de tablas que nos sirva. Yo creo que en el libro vienen algunos ejemplos. Ustedes se van a la parte final del libro, ¿verdad? A las tablas, vamos a ver. Aquí debería haber un apéndice sobre integrales. Aquí está, ¿verdad? La integral, no, mentira, estas son derivadas. Las integrales entonces son aquí. La integral del secante esta era una fórmula un poco complicada de aprenderse, ¿verdad? Es, bueno, uno entre A por el logaritmo del secante A por X más tangente de A por X. Bueno, en nuestro caso A tiene que ser igual a 1. Entonces, esto sería igual al logaritmo del secante de X más la tangente de X. Está en la página, en el apéndice A18, ¿verdad? Entonces quiere decir que el potencial eléctrico era K por lambda por la integral del secante de zeta. Entonces quiere decir que el potencial es K por lambda por el logaritmo de el secante de zeta más la tangente de zeta. Entonces, cuando nosotros habíamos construido, ¿verdad? La definición de zeta, ¿verdad? Habíamos dicho que X es igual a B por tangente de zeta. Entonces, este truco es muy importante. Ustedes pueden construir un triángulo rectángulo. Construyen un triángulo rectángulo y dicen lo siguiente. Ustedes toman este ángulo como zeta, ¿verdad? Entonces vean, si tangente de zeta es igual a X entre B. O sea, X tiene que ser el cateto opuesto y B el cateto adyacente. X, B, y esto mide raíz cuadrada de X al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, la tangente de Z es nuevamente X entre B. El secante de Z era el cateto
bueno, la tangente es 1 entre el coseno, entonces es la hipotenusa dividida entre el cateto adyacente, es raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado sobre b. Entonces, el potencial sería k por lambda por el logaritmo de raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado entre b más x entre b. Entonces un b, ¿verdad? Y ahora sí, retomamos los límites de integración. Habíamos dicho que la integral está definida desde x igual a a hasta x igual a más l. Eso puede ser ahí un poquillo engorroso de calcular, pero bueno, hagamos el intento. En el límite de x igual a más l, esto sería igual a k por lambda por logaritmo de, entonces, en lugar de x ponemos a más l. La raíz cuadrada de a más l al cuadrado más b al cuadrado entre b, ¿verdad? Más a más l entre b, menos el logaritmo de x igual a a. Entonces sería el logaritmo de a al cuadrado más b al cuadrado entre b. Ahí, estos son b's, ¿verdad? Más a entre b. Que eso digamos, ya tiene muchas formas de representarse. Ustedes podrían, por ejemplo, utilizar las propiedades del logaritmo, de la que dice que la resta de logaritmos es el logaritmo de una división. Entonces, les quedaría que el potencial es k por lambda por el logaritmo de la raíz cuadrada de a más b, a más l al cuadrado más b al cuadrado más a más l dividido entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más a. Que ya, digamos, después de eso no hay mucho más que simplificar. Se quedaría así. Ese sería entonces el potencial generado por la barra. Vean que es una fórmula que no es para nada trivial, ¿verdad? Es una fórmula complicadilla. Incluso el paso de la integral del secante puede ser entonces de, de investigar en tablas cómo se resuelve, ¿verdad? No tienen que saberlo de memoria. Antes, cuando hacíamos el curso presencial, siempre les dábamos a los estudiantes una lista de integrales que podían usar para resolver algunas preguntas de los exámenes, ¿verdad? Porque siempre viene algún problema de calcular el potencial de una distribución de cargas continuas, que es realmente un problema de integración. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces voy a buscar otro.
Ok, vamos a ver. Vean este está curioso. Es uno de aislantes y conductores. Dice, una esfera metálica sólida, o sea, una esfera metálica quiere decir que es un conductor, ¿verdad? De radio A tiene carga total Q mayúscula sin otra carga en los alrededores. El campo eléctrico justo afuera de la superficie es K por Q entre A al cuadrado. Realmente hacia afuera. Eso es de esperarse, ¿verdad? Según lo que dice la ley de Gauss. En la cercanía de este punto, la superficie uniformemente cargada se comporta como una hoja plana de carga uniforme. El campo eléctrico en este caso también está dado por sigma entre epsilon o sigma entre 2 epsilon. Vamos a ver entonces. Les voy a copiar el problema en el chat. Ahí la S es sigma y la P es el epsilon, ¿verdad? Entonces, hay una esfera metálica cargada. Cuando a nosotros nos dicen que es una esfera metálica, ¿verdad? Entonces hay que suponer que como es un conductor, un metal, entonces las cargas eléctricas se distribuyen uniformemente sobre la superficie, ¿verdad? Acuérdense que cuando teníamos un conductor era posible hacer que las cargas no se muevan, que se queden quietas, pero en un conductor eso es imposible. Siempre están moviendo y se mueven de manera tal que quedan acomodadas en la configuración menos costosa, que es hacer que las cargas estén lo más distantes unas de otras. Entonces, sabemos que esta esfera tiene un radio A, ¿verdad? Un radio A. Y tiene además una carga total Q. Entonces, ¿qué sucede acá? Véanlo de esta forma. Ustedes saben que adentro de la esfera no hay ninguna carga, ¿verdad? Está completamente vacío. Entonces, cuando ustedes dibujan una superficie gaussiana dentro de la esfera, ¿verdad? Digamos que ustedes agarran una superficie de radio R. Ustedes llegan, dicen que eso tiene un radio R y dibujan una esfera. Una esfera gaussiana. Entonces, la carga encerrada dentro de esta esfera gaussiana es igual a cero, ¿verdad? Entonces, eso nos da la certeza de que el campo eléctrico adentro de la esfera tiene que ser cero. O sea,
El campo eléctrico es igual a cero cuando estamos adentro de la esfera. Cuando R es más pequeño que A. En cambio, cuando estamos afuera de la esfera, el campo eléctrico es igual al de una partícula puntual, ¿verdad? El campo eléctrico es igual a K por Q mayúscula dividido entre R al cuadrado, cuando R es más grande o igual a A. Justamente, ¿verdad? Cuando el campo eléctrico es, de hecho, exactamente igual, cuando R es igual a A, el campo eléctrico es K por Q entre A al cuadrado, que es lo que dice el enunciado, ¿verdad? Cuando estamos en la superficie de la esfera, el campo es justamente igual a K por Q entre A al cuadrado. Ahora, eso nos dice entonces que el campo eléctrico afuera de la esfera, o sea, sale de la esfera, ¿verdad? Hacia afuera. Pero, ¿verdad? Si ustedes le toman una fotografía al problema muy de cerca, digamos aquí, pues eso podría dar la impresión de que en esa región el campo eléctrico se comporta como un campo constante y uniforme, ¿verdad? Aunque realmente no lo es. O sea, da la impresión de que el campo apunta para arriba, aunque realmente apunta radialmente, ¿verdad? Pero si ustedes hacen un zoom muy grande dentro de la superficie de la esfera, ¿verdad? Pareciera que la superficie es plana, ¿verdad? De la misma forma en que a nosotros nos parece que la superficie de la Tierra es plana, aunque nosotros sabemos que realmente es una esfera, ¿verdad? Lo que pasa es que a una escala muy, muy pequeña parece, parece plano, ¿verdad? Parece plano, pero realmente no lo es esférico. Y eso tiene, digamos, una consecuencia muy importante en la forma del campo eléctrico. El campo eléctrico cerca de la superficie de la esfera parece como el campo eléctrico que hubiera generado una superficie plana. Entonces, ¿cómo se puede comprobar eso? Vean qué interesante. Ustedes se acuerdan que teníamos el concepto de densidad de carga, ¿verdad? La densidad de carga, la densidad de carga es igual a la carga total dividida entre el área. Pues para esta esfera, el área de la esfera es 4pi por R, bueno, por A al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes sustituyen, en vez de poner la carga, ponemos la densidad? Bueno, cuando R es igual a A, entonces el campo eléctrico es igual a K por Q entre A al cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, por un lado sabemos que Q es igual a 4pi por A al cuadrado por sigma. Entonces esto es igual a K por 4pi sigma por A al cuadrado entre A al cuadrado. Eso quiere decir que se cancelan los al cuadrados, ¿verdad? Y esto es igual a 4pi sigma por K. Pero K era 1 entre 4pi epsilon. Entonces quiere decir que el campo eléctrico es igual a sigma entre epsilon. Que no es, o sea, ojo con esto es muy importante. Esto realmente no es exactamente igual al campo eléctrico generado por un plano infinito. Porque se acuerdan que la fórmula del campo eléctrico generado por un plano infinito era igual a sigma entre 2 epsilon, ¿verdad? ¿A qué se debe la diferencia? La diferencia se debe a un hecho muy importante que ustedes tienen que, digamos, es un dato o es un hecho que hay que manejar de memoria, casi que podemos decir, que es que siempre dentro de un campo dentro de un conductor, el campo eléctrico es cero, ¿verdad? O sea,
habíamos dicho que aquí adentro el campo es 0. Afuera no, pero adentro sí. Entonces, cuando ustedes aplican la ley de Gauss a la superficie del conductor, la única superficie por la que pasa el campo es la superficie que está fuera de la esfera. Entonces realmente el flujo eléctrico se multiplica por, bueno, se divide a la mitad, realmente se divide a la mitad, solo pasa por aquí. Entonces eso hace que el campo eléctrico se multiplique por 2 y que sea igual a sigma entre epsilon. Bueno, ¿dudas, preguntas? En cambio, recuerden que el potencial dentro de una esfera conductora no era 0, pero era constante. Eso es muy importante. Bueno, ¿hay preguntas, dudas? No, profe. Ok. ¿Alguien quisiera proponer otro problema, alguna duda? Vamos a ver. Hagamos entonces, bueno, uno más. Este. Dice, una esfera tiene una carga neta Q igual a menos 2,8 microcoulombs y se mantiene en posición estacionaria por medio de soportes aislantes como lo muestra la figura. Esta figura, ¿verdad? Una segunda esfera con carga Q2, esta, igual a menos 7,8 microcoulombs de masa y de masa de 1,5 gramos, es proyectada hacia Q1. Cuando las dos esferas están a una distancia de 0,8 metros una de la otra, Q2 se mueve hacia Q1 con una rapidez de 20 metros por segundo. Determine A, la rapidez de Q2 cuando las esferas están a 0,4 metros de una a la otra. Y B, la máxima distancia de acercamiento entre Q1 y Q2. Ese enunciado es un poco confuso, ¿verdad? Dice la máxima distancia de acercamiento. Realmente lo que debe haber dicho es el máximo acercamiento o la mínima distancia de separación. Vamos a ver por qué. Y la rapidez de Q2 cuando está muy lejos de Q1. Ignore los efectos gravitacionales. O sea, tome en cuenta nada más los efectos debido a las fuerzas electrostáticas. Vamos a copiar entonces el problema. Ok, entonces. Este es un problemilla simple de aplicar la conservación de la energía. Hay dos esferas, dos partículas, ¿verdad? Por un lado teníamos a la partícula Q2 y por otro lado tenemos a Q1, ¿verdad? Perdón, a Q1. Q1 se encuentra inicialmente en reposo,
la velocidad inicial de 1 es 0. Mientras que Q2 se está moviendo hacia Q1. Tiene una velocidad inicial de, de 0,8, de 22 metros por segundo, cuando la separación entre las dos cargas es de 0,8. Llamémoslo R1, es igual a 0,8. Entonces la pregunta es la siguiente. Cuando estén separados 0,4 metros, ¿cuál va a ser la rapidez de Q2? Bueno, hay que hacer entonces el uso de la ley de la conservación de la energía. Particularmente hay que decir que la energía mecánica, cuando R es igual a 0,8 metros, tiene que ser igual a la energía mecánica cuando R es igual a 0,4 metros. Donde la energía mecánica es igual a un medio de la masa de la masa 1, ¿verdad? Por la velocidad de la carga 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad de la carga 2 al cuadrado, más la constante de Coulomb por la carga Q1 por la carga Q2 entre R, ¿verdad? Todo esto combinado es la energía mecánica del sistema. Claro, la partícula 2 siempre está en reposo. Entonces esto siempre es igual a 0. Entonces la energía mecánica siempre es igual a un medio de la masa... Ay, perdón. La que está en reposo es la carga 1. Así. Es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más K por Q1 por Q2 entre R. Entonces ya a partir de ahí uno es fácil, ¿verdad? Porque ustedes saben entonces que eso implica que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado más K por Q1 por Q2 entre R1 es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad final de 1 al cuadrado más K por Q1, Q2 entre R2, donde R1 es 0,8 metros y R2 es 0,4 metros. Entonces la cosa es despejar esto. Pero aquí sería con el objeto 2, ¿verdad? La velocidad de 2 final al cuadrado es igual a la velocidad de 2 inicial al cuadrado más K por Q1, Q2 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. Entonces ahí, bueno, y multiplicado todo por 2 veces entre la masa, ¿verdad? Entonces la velocidad final de 2 tiene que ser igual a, vamos a calcularlo, la raíz de todo eso, la raíz cuadrada de 22 al cuadrado más 2 veces 9, por eso era 9, por Q1 por Q2. Ambos, Q1 es 2,8 microcoulombs
menos 2,8 microcoulomb, entonces sería menos 2,8 por 10 a la menos 6. Q1 es, no, ese era Q1. Q2 es menos 7,8 microcoulombs por 1 entre 0,8 menos 1 entre 0,4. Y da que es 0,1 y 0,8 metros, ¿verdad? Eh, bueno, pues sí, ¿verdad? Eso da entonces... Ah, bueno, pero me faltó dividir entre la masa, y la masa era de 1,5 gramos, 1,5 por 10 a la menos 3. Claro, esto debería dar entonces 12,5 metros entre segundo. Em, la pregunta B dice, ¿cuál es el máximo acercamiento entre Q1 y Q2? ¿Qué? El máximo acercamiento ocurre cuando la velocidad tiende a cero, ¿verdad? Cuando la velocidad tiende a cero, sucede el máximo acercamiento. Ustedes pueden decir, ¿verdad? Por decir algo, la energía mecánica cuando R es igual a 0,8 metros, tiene que ser igual a la energía mecánica cuando la velocidad tiende a cero. Y con eso se despeja la distancia. Entonces, tendríamos un medio por la masa 2 por la velocidad inicial de la masa 2 al cuadrado más K por Q1, Q2 entre R1 es igual a K por Q1 por Q2 entre R3, donde R3 es el máximo acercamiento. Cuando evalúo todo esto, ¿verdad? Me queda una energía. Y la energía mecánica como tal tiene que ser igual a un medio por la masa, que es 1,5 kilogramos, 1,5 gramos, por la velocidad inicial, que era 22 metros por segundo al cuadrado, más K, que es 9,9, por Q1, que es menos 2,8 por 10 a la menos 6, por Q2, que es menos 7,8 por 10 a la menos 6, entre R1, que es 0,8 metros. Esto es igual a 0,61 joules, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, R3 es igual a K por Q1 por Q2 entre E. Y eso da 0,323 metros. De hecho, es menor a 0,4 metros, como uno cabría de esperar. Porque ya hemos comprobado que los objetos se pueden acercar incluso más de 0,4 metros. Y la pregunta se dice, la rapidez de Q2 cuando está muy lejos de Q1. Entonces, para esa pregunta, simplemente, ¿verdad? Podemos decir que la energía mecánica cuando la velocidad es igual a cero, tiene que ser igual a la energía mecánica cuando la distancia tiende al infinito. Entonces, cuando la velocidad es igual a cero, teníamos que K por Q1 por Q2 era igual a R3, entre R3, ¿verdad? Y esto es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado cuando están en el infinito. Porque cuando están separados, muy separados, recuerden que
una propiedad era que la energía potencial tendía a cero. Entonces, quiere decir que la velocidad cuando están muy separados tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces k por q1 por q2 entre m por v3. V3 era 0,323, ¿verdad? Veintiocho coma 48 metros entre segundo. Y esa sería entonces la velocidad que tienen cuando están separados. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿Alguna duda? No, ok. Entonces, bueno, si les parece, dejemos la clase hasta acá. eh, para que se preparen si quieren para el quiz, para que es ahorita a las 8. Profe, una consulta. La próxima semana tenemos 2 quizzes, ¿verdad? No, no, ya les dije que los quizzes van a ser semanales. O sea, en la carta dice que hay uno el 22, ¿verdad? De junio, pero no, van a ser uno cada semana. Eso sí, va a haber un quiz el 9 de julio. Van a Ok, ser jueves. ¿Ok? ok, gracias, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Chao.